todos, a todas, por vuestra asistencia, por estar aquí con nosotros. Gracias sobre todo a todas las comunidades religiosas y espirituales que están hoy aquí presentes. Y gracias también a una organización muy conocida en Zaragoza y en el resto de España que hoy nos acompaña y que es Movimiento contra la Intolerancia, particularmente gracias a Celia Galán, que es su coordinadora en Zaragoza, a la que luego le pasaremos la palabra. Bueno, la voluntad del día era hoy celebrar el Día Internacional contra la Intolerancia y hacerlo a través de una idea que nos ha parecido que podía ser muy interesante y bonita, y es que todas las creencias en las distintas comunidades religiosas y espirituales diesen testimonio de respeto y de tolerancia y lo hiciesen a través de la lectura de sus propios textos religiosos, espirituales o filosóficos. El objetivo de día, en definitiva, es reafirmar nuestra acción y apoyo en pro del fomento de la tolerancia, del respeto y de la educación en favor del respeto, y hacer también un llamamiento a la opinión pública para reflexionar una vez más todos juntos sobre la importancia que tiene este valor esencial para la humanidad, que es el respeto, pero también para hacer un llamamiento público a fin de reflexionar todos juntos sobre los peligros que puede entrañar la intolerancia. Para hablar de la tolerancia, del respeto, a día como asociación completamente laica que es, no va a acudir lógicamente a un texto religioso, sino que va a acudir a un texto laico como es el de la Declaración sobre los Principios de la Tolerancia de 16 de noviembre de 1995, un texto de UNESCO en el ámbito de Naciones Unidas. Conforme al artículo primero de esta declaración, podemos definir la tolerancia como el respeto, como la aceptación y también como el aprecio. Y queremos hacer hincapié en esta idea. La tolerancia es también el aprecio por la rica diversidad de las distintas formas de expresión religiosa y espiritual que tiene el ser humano. La tolerancia es la armonía en la diferencia. Para que haya paz, concordia, armonía entre las distintas convicciones, creencias, no es necesario en absoluto que haya uniformidad. Lo que sí sabemos es que en un ambiente de diferencia, de pluralismo, de diversidad, cuando hay armonía, cuando hay unidad, lo que subyace y lo que seguro que hay es respeto y tolerancia. La tolerancia es desde luego un deber moral, pero es también una exigencia política, jurídica, que exige un marco legal y que exige y requiere un gran esfuerzo de educación. La educación en este campo es fundamental, puesto que la ignorancia va a menudo unida a desconocimiento, a miedo hacia el otro, hacia lo que desconocemos, hacia otras formas religiosas, espirituales que son distintas a las nuestras. Esta ignorancia lo que produce es miedo y la reacción humana inmediata al miedo es la del rechazo. Es también necesaria la educación porque podríamos decir que casi siempre las actitudes intolerantes van unidas a un sentimiento o a un sentido exagerado por el valor de lo propio. Es un orgullo personal exacerbado por el valor de aquello que nos da identidad, aunque en este caso sea identidad religiosa. Y ellos son nociones que se aprenden a edades muy tempranas, por ello es necesaria la educación, poner énfasis en la educación para la promoción del respeto, de la tolerancia, de los derechos humanos, para que así los niños desde pequeños puedan tener y aprender actitudes abiertas, de bondad, de generosidad hacia las personas que son diferentes a ellos mismos. Pero tampoco queremos olvidar que la educación no empieza y termina en la infancia. La educación es una actitud vital que debe acompañar al ser humano a lo largo de todo su camino. Y por ello, para que los esfuerzos por la promoción del respeto y de los derechos humanos sean esfuerzos efectivos, es necesario integrarlos y aplicarlos a todos los grupos y a todos los campos. No solamente en el campo estrictamente educativo, sino también en el ámbito laboral, tanto en la empresa privada como en la administración pública, en el ámbito cultural y, por supuesto, en los medios de comunicación. Luchar contra la intolerancia exige también un trabajo que podríamos decir que es personal, personalísimo, que nadie puede hacer por nosotros mismos, salvo nosotros mismos, y es el deber de ser plenamente conscientes. El punto de partida es una toma de conciencia individual. En definitiva, una sociedad intolerante se traduce en la suma de actitudes y de voluntades individuales intolerantes.
Deberíamos por ello, personalmente, cada uno preguntarnos: ¿realmente soy una persona respetuosa con las personas de otras religiones? ¿O me dejo llevar por clichés, estereotipos? ¿Realmente me resulta fácil aceptar y entender la importancia que para las personas religiosas tienen sus creencias, sus lugares de culto, su práctica? Pero también al revés. Yo, como persona religiosa y espiritual, ¿respeto realmente a las personas ateas, agnósticas, sin convicciones religiosas? En definitiva, ¿aceptamos realmente al diferente? ¿O olvidamos demasiado fácilmente que en ambos casos estamos en el ejercicio legítimo de un derecho fundamental? La tolerancia es también una actitud activa hacia el reconocimiento de los derechos humanos, y por ello queremos hoy sumarnos a la celebración del 70 aniversario de la Declaración Universal, que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre. La Declaración Universal recoge los valores esenciales de la condición humana, de la humanidad. Es por ello que son derechos que deben ser universales. Estamos hablando del reconocimiento de la dignidad de la persona, pero también de valores como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, la justicia. A través de estos valores, el ser humano se puede sentir interconectado el uno al otro. Son valores que nos permiten reconocernos como miembros de una sola raza, que es la raza humana. A través de estos mismos valores podemos reforzar y entender mejor nuestro deber de solidaridad, el que se debe el ser humano el uno con el otro. Y también podemos incluso reforzar y entender mejor el vínculo que a todos nos une con esta casa común que nos acoge y que nos alberga, y que es el planeta Tierra. Vamos así a recordar el artículo primero de la Declaración Universal. Conforme al tenor literal de este artículo, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Sobre derechos humanos, sobre respeto, tiene mucho que aportarnos Movimiento contra la Intolerancia. Celia, cuando quieras tienes la palabra. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas, y antes de nada, bueno, agradeceros habernos invitado a este acto tan imprescindible en estos tiempos tan convulsos que corren. Yo vengo del Movimiento contra la Intolerancia. Es una ONG, para quien no la conozca, que bueno, de lo que se trata es de luchar contra la intolerancia, como dice su nombre. Todas nuestras actividades van dedicadas a ello, a sensibilizar, a prevenir todos los actos y manifestaciones de la intolerancia. También hacemos trabajo con las víctimas de estos actos tan atroces, y también nos dedicamos a la divulgación. No sé si conocéis el informe Raxen, lo hacemos trimestralmente y anualmente, y recoge todas las noticias que aparecen sobre este tipo de delitos y discriminaciones. Si tuviéramos que realizar una mirada histórica sobre la intolerancia, deberíamos comprobar que ésta acompañó al ser humano desde el comienzo de su vida en comunidad. Los enfrentamientos por territorios, los miedos, el desconocimiento o los conflictos en la convivencia fueron surgiendo, pero también la cooperación, la ayuda mutua, la solidaridad y la actitud de apertura emergieron en la especie humana en forma de tolerancia. Porque si solo hubiera imperado la devastación, no habríamos llegado hasta hoy día. Parece ser, por tanto, que el signo de la humanidad es la intolerancia versus la tolerancia. Y cuando la primera crece, ha de llegar la respuesta de la segunda si queremos sobrevivir. La intolerancia nos ha mostrado odios sociales, abusos contra los derechos humanos, torturas, ejecuciones, terrorismo, guerras, limpiezas étnicas, genocidios y asesinatos, entre otras barbaries. La memoria de estos horrores resulta vital frente al peligro de la intolerancia que acecha la convivencia democrática, resucitando sus fobias integristas, banderas totalitarias y ultranacionalismos que parecían superados. Actualmente, uno de los grandes desafíos al que la humanidad debe hacer frente es el aumento de la intolerancia. Es un problema de dimensión ética, cultural, religiosa, social, generado y alimentado por factores estructurales, económicos, políticos e ideológicos. Nuestras ciudades son testigos de incesantes actos de intolerancia,
de discriminación y de odio, movidos por el rechazo a la condición física, social, económica, sexual, cultural, religiosa o política de la víctima. Podríamos definir la intolerancia como toda actitud, comportamiento o forma de expresión que denigra, viola o vulnera la dignidad y los derechos de las personas, que son percibidas como distintas al grupo social prevalente. En estos contextos no existe el diálogo y la convivencia se dificulta. Es por ello que podemos afirmar que donde no hay comunicación anida la intolerancia. No es algo genético, es una realidad aprendida por las personas en su proceso de socialización, por lo que se puede revertir deconstruyendo este proceso mediante la educación, siendo la sensibilización y la prevención las principales armas de actuación. En una aproximación global al fenómeno, todas estas formas de intolerancia rechazan a la persona poniendo en manifiesto una de sus tantas identidades, reduciendo toda su diversidad a una sola característica. La intolerancia puede estar fundamentada en prejuicios, conocimientos defectuosos o doctrinas y suele ir vinculada a ideologías y actitudes de exclusión, de rechazo, de menosprecio hacia los otros. Entre sus formas más conocidas está el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la LGTBI-fobia, el antisemitismo, la islamofobia, la parofobia y la cristianofobia. Todas estas expresiones de heterofobia social, o sea, de rechazo hacia el diferente, tienen en común que atacan la dignidad intrínseca de la persona y quiebran la universalidad de los derechos humanos. Cuando la intolerancia se transforma en un hecho colectivo, político o institucionalizado, socava la convivencia, los principios democráticos y supone una amenaza sobre la paz mundial. En 1995, como ya habíamos comentado, la UNESCO, ante esta realidad del crecimiento en el mundo de las diversas manifestaciones de la intolerancia, realiza un llamamiento y aprueba la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, tomando como base los derechos humanos. En esta declaración, el concepto de tolerancia parte de que todos los seres humanos somos distintos, del reconocimiento de la igual dignidad y de los derechos inalienables de todos los miembros de la familia humana. Antes de analizar la definición que la UNESCO aporta sobre la tolerancia, debemos hacer hincapié en todo aquello que no lo es y en ocasiones se le atribuye. La tolerancia no es suspender el juicio, ni aplicar un todo vale desde un relativismo que no contemple la dignidad intrínseca de la persona y la universalidad de todos los derechos humanos. No es impotencia, ni apatía o indiferencia, no es condescendencia ni indulgencia, tampoco es permisividad desde una posición de superioridad, ni tampoco es permitir la injusticia social o la renuncia a nuestras propias convicciones personales. La tolerancia se define por el aprecio, la aceptación y el respeto de la rica diversidad de las culturas de nuestro entorno, de nuestras formas de expresión y de las maneras distintas de manifestar nuestra condición humana. Lo fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación, la empatía y la libertad de pensamiento, conciencia y religión. La UNESCO fue muy cuidadosa a la hora de contextualizarla, situando este contenido en una dimensión actual, proyectiva y universal. En este sentido, afirma que nos encontramos en una de las épocas de grandes cambios sociales: globalización, mundialización de la economía, migraciones, individualismo, sobreinformación, etc. Y que a pesar de que cada vez somos más diversos, existen multitud de conflictos que amenazan la convivencia de todas las regiones. Por eso la tolerancia se hace cada vez más imprescindible. En unos momentos donde la intolerancia crece en todas sus formas, sobre todo en la religiosa, es imprescindible la defensa y la práctica de la tolerancia, los derechos humanos y el principio de legalidad democrática constitucional. Muchas gracias.